La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos, la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son muchas las maneras de entender el concepto de la justicia y por ende la idea del Estado. Hoy abordamos una en particular, el libertarismo. Para los libertarios, el único Estado legítimo es aquel de tamaño mínimo, cuya única función es la protección de los derechos de propiedad individuales. En su libro Anarquía, Estado y Utopía, el filósofo estadounidense Robert Nozick realiza la más filosóficamente aguda defensa del libertarismo. Según él, cualquier doctrina de la justicia distributiva es una afrenta al principio inviolable de la libertad individual. El libertarismo tuvo un lugar prominente en el debate ideológico durante la Guerra Fría y ha cobrado vigencia en la actualidad por medio de figuras como el presidente argentino Javier Milei, quien se proclama abiertamente como libertario. Hace mucho tiempo que no visitábamos conceptos de filosofía política aquí en Urbi et Orbi, y esta nos pareció una buena ocasión para hacerlo. Como es costumbre, en lugar de análisis de coyuntura, que no es oficio nuestro, nos vamos al fondo filosófico de las ideas libertarias para exponer su fuerza y también sus debilidades. Les presentamos nuestro episodio número 77, ¿En qué creen los libertarios? Compañero David Zuluaga, yo ahora que estoy en la costa este como usted, ya estoy experimentando en carne propia lo que es grabar a altas horas de la noche. Para que vea. Siempre está bueno, ¿no? Que yo tenga esa experiencia. Sí, claro, para que se compadezca de mí cuando se nos va atrasando la grabación. Total. Y eso que yo me compadezco mucho de usted. En general. En general. Oiga, le tengo pues dato inútil pero divertido que usted no me puede spoilear. A ver. Qué linda palabra. No, pues hay un basquetbolista que se llama Wilt Chamberlain. Un basquetbolista bastante reconocido en los Estados Unidos. Por allá en la década de los 30. Él es del 36. Él fue muy importante a finales de los 50 y sobre todo en los 60. Pero entonces le voy a echar cuál es el dato inútil pero divertido. Él empezó jugando y después volvió a un equipo de exhibición de baloncesto que es muy famoso, que son los Trotamundos de Harlem. Ah, sí, hasta yo he oído hablar de eso. Sí, claro, eso es una vaina pues, bastante famosa que, by the way, eso antes se llamaba los Trotamundos de Chicago, porque el equipo realmente nació en Chicago y después, al año siguiente, se pasaron para Nueva York. Y eso pues es todo un show de exhibición y combinan entretenimiento con comedia y demás, y pues siempre digamos que juegan basquetbolistas de bastante nivel ahí. Pero el dato inútil pero divertido que a usted sí le va de pronto a gustar más es que en el 59 ese equipo de los Trotamundos de Harlem en el que estaba Wilt Chamberlain hicieron un tour sold out por la Unión Soviética. No y en jodas. el 59, Nikita Khrushchev los saludó a ellos en Moscú. Entonces, me pareció, además de bastante aleatorio, mi dato inútil pero divertido, me pareció muy, muy divertido. No, y es de un tino que nuestros oyentes todavía no sospechan. No lo sospechan a no ser de que ellos ya hayan leído lo que nosotros por ahí vamos a mencionar, porque pues, no vamos a dedicarnos a una cosa específica, pero de pronto el que lo sepa se lo confirmará al final y el que no, pues atará caos, como decimos Mejor en dicho, nuestra tierra. Que dejo dicho que la importancia de que Wilt Chamberlain haya sido parte de una gira exitosa de los Trotamundos de Harlem en la Unión Soviética es espectacular. Toda a la luz de lo que vamos a hablar hoy. Yo sabía que fácilmente este es de los datos que más le ha gustado a usted desde que yo se los estoy echando. Es muy bueno. Oiga. Entonces, bueno, con este abrebocas. Seguir grabando tarde en la noche para que tenga. ¿Será que es que yo soy un tipo nocturno y no he querido aceptarlo? Vamos a ver. Pronto. Todavía me quedan unos episodios para grabar por este lado, entonces pues ahí nos vamos dando cuenta. Vamos a ver. Bueno, profesor, entonces cuente pues a ver cómo es la cosa.
Pues hombre, Octi, nosotros por ahí de vez en cuando, pero hacía rato no volvíamos a hacerlo, le gastamos tiempo a un tema que de hecho a mí me interesa mucho, que es la filosofía política. Así es. Y yo desde hace rato tenía ganas de hacer un capítulo, y usted afortunadamente me cogió la caña, sobre una línea de pensamiento político muy interesante, que es lo que en español se conoce como el pensamiento libertario, ¿no? El libertarismo, sí. Creo que es como se suele traducir. Sí, esa es la palabra castiza, libertarismo, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, lo es. Y que uno suele cometer el error de traducirla transparente de inglés, y entonces dice libertarianismo, pero la castiza es la que usted dijo, libertarismo. Correcto, sí, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque en inglés se llama libertarianism, pero la raíz de la palabra es latina, ¿no? Es verdad. Libertas. Entonces tiene mucho más sentido ir del latín al español que del latín al inglés y luego la transliteración al español. Y si lo dice usted, pues porque es que el latín mío es deficiente. El latín mío es más bien malito. Entonces le creo. En todo caso, pues hacía rato lo queríamos hacer, pero últimamente se me ha acrecentado el apetito, porque la filosofía libertaria, Octi, pues lleva mucho rato en el ambiente. Fue muy importante, sobre todo durante la Guerra Fría, ¿no? En ese periodo del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, donde el mundo entero pues estaba enfrascado en una discusión ideológicamente muy intensa y en algunas cosas muy intelectualmente fecunda, entre el socialismo o el comunismo, aunque no sean la misma cosa, pero el socialismo y el comunismo por una parte y el capitalismo por otra, y las potencias del momento que encarnaban una y otra ideología. Y fue muy importante el pensamiento libertario en esa época, ¿no? Tuvo grandes abanderados como Hayek en el Círculo de Viena, como Milton Friedman, el gran economista norteamericano, Nobel de Economía. Y digamos que no tuvo una presencia política muy fuerte después de pasada la era de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Ajá. Hasta hace muy poco, porque resulta que el señor Javier Milei, presidente de Argentina, es libertario, se define a sí mismo como libertario. Y es muy, muy inusual. De hecho, yo no sé de ningún otro gobernante actual que se caracterice a sí mismo tan marcada y abiertamente como libertario. Como libertario. Y entonces, como Milei está, no digamos de moda en el sentido de que a todo el mundo le guste, pero está de moda en el sentido de que pues moja mucha prensa, echa discursos en todas partes, dice cosas osadas, y además es un gobernante con un temperamento muy, muy ideológicamente cargado. Lo digo en un sentido muy descriptivo, muy neutro. Es decir, es un tipo que echa discursos de gran carga ideológica, ¿no? De mucha sustancia y fondo ideológico, esté uno de acuerdo o no. Entonces me parece muy interesante ver que hoy la filosofía libertaria, como una noción de la justicia, como una forma de concebir la política y el bienestar de una sociedad, pues tiene un portavoz en ejercicio de funciones de gobierno, cosa que es muy, muy inusual. Y repito, que se reconoce a sí mismo como estandarte y portavoz del pensamiento libertario. Entonces, no sé si perdón, compañero, lo interrumpo, no sé si este sea el momento más indicado para preguntarle esto. Si no lo es, guárdemela para después, pero es que no quiero que se me olvide, que se me pase o me meta en otros temas de la conversación. Pero digo yo, ¿cree usted que el electorado de Milei lo reconocen tanto como libertario como él mismo se reconoce, o será más bien un tema más marcado con tintes populistas? Pues digamos que lo de populismo otros lo podrán discutir, porque además la sola noción no es del todo neutra, ¿no? Es una caracterización que viene un poco cargada, y normalmente cuando a alguien se lo describe como populista, la noción ya tiene de sí un carácter peyorativo. Y como este es un podcast de filosofía y no de política, pues no nos interesa meternos en esa discusión. De acuerdo.
no creo que quepa igual polémica en la caracterización de Milei como libertario, porque es que él se define a sí mismo como tal. Y la verdad es que lo que el tipo dice va perfectamente en la línea de al menos las ideas generales más comúnmente compartidas entre los pensadores y militantes libertarios. La filosofía libertaria, como le digo, en ese contexto de la Guerra Fría, sobre todo en el que creció y se desarrolló y se profundizó, pues se presenta, digámoslo así, como la más categórica defensa moral del capitalismo irrestricto, de la libertad de empresa, de la libertad de mercado y de los derechos absolutos de propiedad, de nuevo, anclados en un argumento marcadamente moral, ¿no? Tal vez Sí. la gran característica de los libertarios es que creen en ese modelo de sociedad con derechos de propiedad absolutos, con la primacía inclaudicable de los derechos individuales, entre ellos los derechos de propiedad, y en el capitalismo como la única expresión legítima de esos derechos en el ámbito del transar cosas con otros en la vida civil. Creen en todo eso por razones profunda y marcadamente morales, no porque sea el sistema más práctico o el más sencillo o incluso el que mejores resultados produzca, aunque los libertarios suelen también apoyarse en ese tipo de argumentos. El verdadero libertario cree que el régimen de una sociedad capitalista es un régimen de carácter moral. Digamos, es un requerimiento moral que vivamos bajo ese esquema de cosas. Y en ese sentido me parece que Milei es libertario. ¿Qué tanto quienes votaron por él lo vean así, lo asimilen, lo sepan ponderar en esa dimensión? No tengo la menor idea, aunque sí creería que muy pocos electores de Milei se sorprenderían con lo que estoy diciendo, porque, pues como digo, él se define a sí mismo como libertario. Pero bueno, este no es un podcast sobre Milei. Sí, este es un podcast, digamos, claro, Milei es el que está en el panorama actual, pero no es sobre él, ni de su gobierno, ni de su figura tampoco. Exactamente. Sí. Es nuestra ocasión para hacer un capítulo que hacía rato queríamos hacer, en todo caso, para explorar precisamente el fundamento moral de esas ideas libertarias. Y con ese fin, yo, Octi, en la discusión del libertarismo siempre termino refiriéndome a un pensador en particular. Es un filósofo americano, norteamericano, que se llamaba Robert Nozick. Sí. Robert Nozick fue profesor de Harvard y, digamos, un filósofo realmente extraordinario. Tipo brillantísimo, colega de Rawls. Estaban los dos en Harvard al mismo tiempo, pero en las antípodas ideológicas y filosóficas de Rawls. Y escribió el que a mi juicio es, y de lejos, la más filosóficamente sofisticada defensa del libertarismo. Es un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Me parece que es del 74 o algo así. Es un poquito posterior a la teoría de la justicia de John Rawls, que es del 71. 74, sí, así es. Creo que sí. Sí. Y es un libro Por fantástico. poco y le toca a usted, mentiras, ¿no? ¿Cuándo llegó allá? Ya hubiera querido yo que me tocaran los días gloriosos. Él murió en el 2002. ¿Usted llegó cuándo, vos? ¿Cómo? No, ¿usted cuándo llegó a Harvard? En el 2008, imagínese. Bueno, 6 añitos, pues ahí estuvo. Claro que quién sabe pues cuándo se retiró el señor, pues no sé. No, sabe que no sé. Y yo creo que él murió relativamente joven, pero ya hubiera yo querido estar por allá en el 74, en esas épocas, en esas calendas, con Rawls y con Nozick enseñándome a mí. Bueno, sí. Nada, lo que fue y lo que no fue, no fue. En todo caso, Nozick es, como le digo, el más intelectualmente sofisticado defensor del libertarismo. Y realmente que el tipo tiene unos argumentos muy poderosos, muy potentes. Entonces, pues nada, me parece interesante que en esta renovada actualidad de esa forma de ver la política, pues le gastemos un rato a explorar esas ideas, ¿se le parece? Está bueno, me parece. Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué no lo ponemos en esta dimensión, Octi? Hay dos grandes corrientes argumentales en general en las doctrinas libertarias y también en el caso concreto de Nozick, que es, como le digo, creo yo, el punto de referencia filosófico más importante de esa tradición.
hay una corriente que va dirigida en contra de todas las teorías de la justicia, de la vida política, distintas de las libertarias. Llamémoslo el argumento negativo, ¿cierto? Ajá, okay. Que va orientado a decir que todo aquello está mal, está muy mal. Y luego un argumento positivo, que va orientado a decir que esta teoría, la libertaria, está muy bien y tiene todo el fundamento moral y el soporte, digamos, lógico, racional y filosófico, que puede esperarse de una teoría de la justicia. Claro. Empecemos por el segundo, es decir, por el argumento positivo. Y se lo voy a proponer de la manera más sencilla y más esquemática, porque de hecho es relativamente sencillo, pero no se confunda la sencillez con la simpleza. Uh-huh. Bueno, entonces, primera premisa, Octi. Podríamos llamarla la gran intuición kantiana. Y es la idea de que todas las personas, todos los individuos, gozamos de igual dignidad. Cada vida humana es inestimable. De hecho, si uno es muy cuidadoso con las palabras, no podríamos decir que es de igual valor, porque hablar de que las vidas humanas individuales tienen igual valor ya invita a la noción de que el valor de las vidas humanas es comparable, es conmensurable, ¿no? Puedo mirar una y mirar la otra y concluir que son de igual valor. Nozick, con su característica precisión, no dice eso. Lo que dice es que son de valor inestimable, ¿cierto? Y digo que es una intuición kantiana porque Kant efectivamente decía que tener dignidad es precisamente no tener precio. Claro. No tener un valor cuantificable y comparable, sino tener un valor, por el contrario, inestimable, que no se puede estimar, que no se puede precisar, por lo tanto no se puede comparar. Cuando digo no se puede precisar es por lo grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos los seres humanos gozamos de esa igualdad, igual peso moral, igual, digamos, prestancia desde el punto de vista ético y normativo. Primer paso del argumento crucial. Dice Nozick que si esa noción de la dignidad significa algo, si no ha de ser una palabra vacía, pues ha de significar que cada quien es dueño de sí. La expresión que él usa en inglés es self-ownership. Porque tenemos esa dignidad, ese valor inestimable, ¿cierto? Porque como individuos, ¿no? Somos estas unidades que vivimos vidas propias a las que les damos y les conferimos sentido. Por eso nos poseemos a nosotros mismos. Cada quien es dueño de sí. Y por lo tanto, nadie es dueño de otro. Nadie puede ser dueño de otro. Entonces no se dice, si somos iguales en tanto que gozamos de dignidad, eso ha de significar que nos poseemos a nosotros mismos. Somos dueños cada uno de sí mismo. Y luego invoca a nuestro amigo John Locke para decir, mire, si una persona es dueña de sí, ¿cierto? Es por lo tanto dueña de sus talentos, de sus aptitudes, de su cuerpo, de lo que puede hacer, ¿sí? Y por lo tanto es dueña de aquello que llega a poseer en el mundo en ejercicio de esos talentos, esas facultades, esas aptitudes y el cuerpo que le pertenece. Uh-huh. ¿Sí? La imagen de Locke, que Nozick y la inmensa mayoría de libertarios acepta, es que cuando los seres humanos llegamos al mundo, las cosas del mundo pues no tienen dueño, simplemente están ahí, ¿sí? Uh-huh. Imagínese usted que apareciéramos de repente usted y yo con Camilo y María Cristina en una isla desierta, ¿no? Y a los libertarios y a los lockeanos y a los teóricos del contrato social les fascina esa figura como el Robinson Crusoe, ¿sí? Que llega a una isla desierta donde no hay nadie más y donde nadie es dueño de nada, ¿sí? Uh-huh. Como usted es dueño de sí y de sus talentos y de sus aptitudes y de sus capacidades y de su cuerpo, pues si usted es capaz de montarse una palma de coco y es capaz de treparse y agarrar el coco con las manos, pues el coco es suyo. Y así surge la propiedad privada. La propiedad privada es la extensión lógica de la propiedad que cada uno tiene sobre sí mismo. Las cosas del mundo se pueden apropiar
pueden hacerse suyas o mías precisamente porque cada uno es dueño de sí. Y si es dueño de sí, es dueño, por lo tanto, de aquellas cosas que apropia. ¿Utilizando qué? Utilizando lo que le pertenece, su cuerpo, sus talentos, sus aptitudes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo el argumento de la igualdad en la dignidad a la autoposesión o la autopropiedad, ¿sí? El self-ownership, a la propiedad privada. Pero luego añade Nozick que la propiedad privada de ese tipo, esos derechos, ¿sí? El derecho que yo tengo sobre mí mismo, que es una forma de propiedad privada, aunque atípica, sui generis, y los derechos que tengo sobre las cosas del mundo agotan el universo de los derechos. No existen derechos que no sean los de las personas como poseedoras de sí mismas o como poseedoras de objetos del mundo que se han legítimamente apropiado. Punto. No hay más derechos. No existen más derechos. Hasta ahí llegan. La totalidad del universo de los derechos se agota allí. Y por lo tanto, dice Nozick, cuando nos ponemos, digamos, o adoptamos la perspectiva del teórico político, del teórico del Estado, la única pregunta que cabe hacernos es ¿qué tanto Estado es compatible con esos derechos que son los únicos que existen? Y la respuesta de Nozick es muy poquito Estado. De hecho, solamente el Estado estrictamente necesario para proteger esos derechos, no más. Y ahí está, digamos, el gran núcleo práctico, o el gran núcleo, estrictamente hablando, político del libertarismo como filosofía. Y es la noción del Estado mínimo. Mínimo. Y cuando esa digo palabra mínimo, es mínimo. Ah, exacto, porque es que mínimo no es pequeño. Pues sí, Eso, sí, en cierto pero sentido, no necesariamente. Sí. Pero es que se lo voy a decir por qué. Cuénteme. California y Texas. Sí. Es más pequeño el estado de Texas y ese es su modelo. Ya entiendo lo que me quiere decir. Esa es mi intención. Entonces, porque claramente Texas no se rige por el libertarismo. Correcto, digamos que... Es un estado más pequeño, más eficiente, dicen ellos, según el modelo que siguen, pero no es la expresión mínima del Estado como la que propone Nozick. Eso es correcto. Pongámoslo en estos términos. El Estado mínimo, que para un libertario como Nozick es el único Estado legítimo, sí, es realmente minúsculo. Es básicamente un cuerpo centralizado de sistema judicial y policía. Y de pronto algunas funciones de coordinación y mínima regulación, ¿no? Y ya. Y punto. Y pare de contar. Sí. En el caso, por ejemplo, de Texas o de California, que usted pone, pues hay unos estados más grandes que otros, más pequeños que otros, más modestos en su intervención en la vida social que otros. Que cabe aclarar, pues estoy hablando del aparato del Estado, no de la extensión del territorio. Pues. Correcto, del aparato estatal. Ninguno de esos estados pasaría el test de Nozick. Todos exceden. Ninguno. Sin duda alguna. No hay ningún estado real existente que satisfaga la condición del estado mínimo de Nozick, que es verdaderamente muy mínimo. Es tan mínimo, y aquí es donde está el vínculo con el segundo argumento, el argumento negativo, que es un estado donde no hay cabida alguna para lo que se suele llamar la justicia distributiva. Sí. La justicia distributiva básicamente es la noción de que en la vida social una de las labores del Estado es redistribuir oportunidades, beneficios, riqueza, lo que usted quiera. Hay distintos modelos de qué es lo que hay que distribuir y de cómo distribuirlo. Pero la gran limitación que le impone el libertario a su noción del Estado mínimo es que no hay lugar alguno a la distribución. De hecho, Nozick dice, la mía no es una teoría distributiva de la justicia porque es que no hay cosa de la cual una teoría distributiva de la justicia pueda tratar. ¿Por qué no la hay? Porque es que los únicos derechos que existen son los derechos individuales de propiedad, bien sea de objetos del mundo, bien sea de uno mismo. Y esos derechos pues tienen dueño. Todas las cosas del mundo, las personas, su tiempo, sus talentos y los objetos físicos de los que se han apropiado, todos tienen dueño. En el mundo no hay
como dice Nozick, maná caído del cielo. Él dice, el gran error de las filosofías que proponen un concepto de justicia distributiva es creer que los recursos, ya sea el tiempo de las personas, ya sean sus talentos y aptitudes, ya sea el dinero, ya sean objetos físicos, creer que ese tipo de cosas no tienen dueño, simplemente caen del cielo como el maná con que Dios sostuvo al pueblo de Israel en el desierto. Y Nozick dice, mire, si las cosas cayeran así del cielo, pues claro que habría que tener una teoría de la justicia distributiva, porque pues como caen del cielo, pues de alguna forma hay que repartirlas. Y tenemos que inventarnos algún sistema de repartición. Y cabría la pregunta de cómo repartir equitativa y justamente aquello que sin dueño nos cae del cielo. Pero es que Nozick ha dicho ya, en esta reconstrucción del argumento que le propongo, que no hay maná caído del cielo. Todas las cosas tienen ya un dueño. Los derechos de propiedad agotan la totalidad de los derechos que existen. Y si las cosas tienen dueño, pues usted no puede simplemente cogerlas para dárselas a otro. Porque acuérdese que la propiedad es, en última instancia, expresión de la igual dignidad de las personas. Porque la igual dignidad se interpreta en términos de la autopropiedad, y la propiedad de los objetos externos al cuerpo de una persona es literalmente una extensión del dominio que tienen sobre sí. Entonces, coger yo algo suyo, su dinero por vía de impuestos, por ejemplo, es vulnerarle un derecho que moralmente precede a la existencia del Estado, precede a la existencia de la sociedad misma. Y por eso Nozick insiste, y con él todos los libertarios, entre ellos el presidente Milei, que los impuestos son una forma de trabajo forzoso, son una forma de esclavitud. Los impuestos son inmorales en la concepción libertaria de las cosas. ¿Ya? Entonces, ese es el argumento positivo, ¿cierto? Sí. Igual dignidad equivale al completo y total dominio sobre sí. Nadie tiene derecho sobre sus talentos, sobre su cuerpo, sobre su tiempo, sobre qué hace usted con él o qué no hace. Y ese derecho de propiedad sobre sí se extiende también a los objetos del mundo, que no tienen dueño hasta que alguien se apropia de ellos, pero una vez han sido apropiados, ya tienen dueño. Ya tienen dueño. Y no son maná caído del cielo. Y por lo tanto el Estado que honra... debe protegerlo. Claro, el Estado que honra esos derechos, que repito, preceden al Estado. Fíjese que todo lo que le he dicho del argumento de Nozick no presupone la existencia de un Estado. ¿No? La dignidad de las personas individuales no presupone la existencia del Estado. Su dominio sobre sí tampoco. Y si la propiedad privada en efecto es una extensión del dominio sobre sí, pues la propiedad tampoco presupone al Estado. Entonces el Estado, cuando llega, entre comillas, a la vida social, tiene que honrar esos límites morales que le preceden. Y el único Estado que puede honrar esos límites es un Estado mínimo, donde no hay cabida alguna a las políticas hoy preponderantes y muy comunes de justicia distributiva, porque en estricto sentido para Nozick no hay tal cosa. La teoría de la justicia se agota cuando usted verifica que la gente se ha apropiado legítimamente de lo que posee, cuando las posesiones de la gente han sido transferidas entre uno y otro de manera voluntaria y sin coerción. Punto. Pare de contar. Y ese es el único Estado, el Estado mínimo, que satisface esa exigencia moral de respetar los derechos individuales como los límites morales absolutos de la vida social. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí bien. Un argumento potente, ¿no? Bastante. Uno puede que le guste o no le gusten las consecuencias. Pero sí, pues esa es otra cosa. Es otra cosa. Pero es poderoso. O sea, no es tan obvio usted dónde se atraviesa. ¿Dónde se atraviesa? ¿Va a negar la igual dignidad? ¿Va a negar que la igual dignidad significa propiedad sobre uno mismo? ¿Cómo niega que de ahí se sigue la propiedad privada? No es tan fácil saber uno ahí dónde está el hueco y dónde se mete a impedir la conclusión si es que no le gusta.
¿cierto? Que entre otras usted me contaba pues que Nozick es el más robusto de los que plantean este pensamiento. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque fíjese que es muy común en los teóricos libertarios arrancar tarde en el argumento. Arrancar desde la propiedad. ¿Qué significa? Ya. Y fíjese que Nozick nos ofrece toda una tesis que justifica la propiedad. No la da por sentada. Ajá. Si usted arranca la discusión desde la propiedad, pues es mucho más fácil uno voltearse y decir, oiga, venga, pero la propiedad privada es una institución social, es una institución jurídica que presupone la existencia del Estado. Entonces usted no puede tratar a la propiedad como un límite absoluto que se le impone al Estado cuando ella depende de que él exista. Usted se puede imaginar esa discusión, ¿cierto? Sí. Si un libertario arranca el debate aferrado a la propiedad como el primer principio. Pero para Nozick la propiedad es parte de lo que emerge en el argumento. El primer principio es mucho más profundo, más básico y por lo tanto más difícil de rechazar, que es ese principio de la igual dignidad interpretada en términos de la propiedad sobre sí mismo. Eso es parte de lo que lo hace a él más potente filosóficamente hablando, en mi criterio, que muchos otros teóricos libertarios. ¿Hasta ahí bien? Hasta ahí vamos bien. Muy bien. Entonces vamos a ver la otra cara de la moneda, que está obviamente estrechamente vinculada a lo que estábamos hablando. Si el argumento positivo termina en la conclusión de que solo cabe un estado mínimo, porque es el único estado que puede existir dentro de los confines de esos derechos individuales de propiedad que son particulares y que agotan la totalidad de los derechos que pueden existir, ¿sí? El argumento negativo arranca diciendo algo un poco distinto. Dice, bueno, a ver, supongamos en gracia discusión que uno quiere tener una teoría distributiva de la justicia, o uno quiere tener una teoría de la justicia donde lo justo está definido en función de un patrón de distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Marx en alguna parte dijo, ¿no? De cada quien según sus posibilidades y a cada quien según sus necesidades. Ese, por ejemplo, es un concepto de la justicia distributiva. Entonces uno podría decir, bueno, en consecuencia, recojamos los recursos de quien más posibilidad tiene, agrupémoslos y los distribuimos en función de quien más necesidad tiene, ¿sí? John Rawls tiene otro, ¿no? Que dice que las desigualdades se pueden permitir en la medida en que benefician a los menos favorecidos de una distribución determinada en la sociedad. Muy bien, entonces coja aquí, entre y allá. Cualquier teoría de la justicia que tenga esa lógica, coja de aquí, reparta hacia allá, es una teoría donde lo justo se define en términos, digamos, de una foto que usted le toma a la distribución de las cosas. Usted le toma una foto en un momento determinado del tiempo a la sociedad, mira la distribución y dice, ¿es justa o es injusta? ¿Cierto? Y fíjese que es una manera muy común de pensar y discutir en el ámbito de la política y de la política económica además, ¿no? Cosas como el coeficiente de Gini, por ejemplo, que es una medida de igualdad, o mejor, de desigualdad del ingreso. Usted le toma una foto a una sociedad, mira cómo está distribuido el ingreso y dice, hombre, esto está muy desigual o esto está aceptablemente igual o lo que sea, ¿sí? Nozick, en vez de ponerse a debatir con cada versión particular de esas teorías distributivas de la justicia, propone un argumento muy ingenioso. Y es el siguiente, en sencillísimos términos. Cualquier modelo de justicia distributiva, cualquier noción de la justicia, de la política, que tenga una idea específica de cómo deba verse esa foto que yo le tomo a la sociedad en términos de sus distribuciones, tiene un problema fundamental. Y es que no hallará nunca manera de sostener la distribución deseada más que interfiriendo con la libre acción de los miembros de la sociedad. Es decir, toda teoría de la justicia toda teoría distributiva de la justicia supone, si es exitosa, un permanente conflicto con la libertad, un permanente interferir con lo que la gente libremente decide hacer.
Y entonces el tipo pone un ejemplo muy simpático. El ejemplo de Wilt Chamberlain. Y por fin que salga a relucir la extraordinaria pertinencia de su dato inútil pero divertido. Entonces el tipo dice, listo, supongamos que vamos a hacer una sociedad radicalmente igualitaria, donde a todo el mundo se le paga lo mismo. Todo el mundo tiene exactamente lo mismo. Entonces a cada ciudadano se le van a dar, vamos a decir cualquier cosa, $100, ¿cierto? Y hay 1 millón de ciudadanos, ¿vale? A cada uno se le van a dar $100, ¿ok? Y resulta que llega Wilt Chamberlain, que como usted ya nos explicó, pues era un gran basquetbolista, pero además aparentemente era un espectáculo verlo. No solamente era bueno en el deporte, sino que por lo que usted decía, los trotamundos, ahora vengo yo a entender por qué era el ejemplo que usaba. No, seguramente verlo a él jugando solo incluso era un espectáculo ya en sí mismo. Tal cual. Entonces supóngase usted que Wilt Chamberlain llega a nuestra república imaginada, mega igualitaria, y dice, oiga, voy a hacer un show como el que hizo allá en la Unión Soviética, y voy a cobrar $1, a $1 la entrada, o más barata, pongámosla 50 centavos, ¿cierto? Sí. 50 centavos de dólar. Y entonces resulta que el 1 millón de ciudadanos de nuestra república imaginada, la mitad son unos afiebrados del básquetbol. Entonces 500,000 de esos ciudadanos deciden ir a pagar 50 centavos para ver a Wilt Chamberlain. ¿Sí? Al cabo de esa transacción absolutamente inocente, inocua, perfectamente voluntaria, ¿cierto? Perfectamente voluntaria. ¿Qué pasa? Que hay 500,000 ciudadanos que tienen cada uno un $100 todavía. Hay 500,000 que tienen $99 con 50 centavos. Y Wilt Chamberlain tiene $250,000 en el bolsillo. Estoy asumiendo que Wilt Chamberlain no es uno de los ciudadanos, ¿no? Por eso los otros dos grupos suman exactamente 1 millón. Ok. Y entonces resulta que lo que usted termina teniendo es una de las sociedades más desiguales concebibles, donde hay un tipo que tiene un cojonal de plata comparado con todos los demás. Y Nozick dice, venga, si usted realmente se atiene a su criterio distributivo de la justicia, usted tiene que hacer una de dos cosas. O tiene que impedir que el señor Wilt Chamberlain ofrezca su espectáculo de trotamundos e impedirle a los ciudadanos de su república imaginada que compren las boletas, o después de realizar la transacción tiene que coger y despojar al señor Chamberlain de lo que se ganó en franca lid y de una manera de manera justa según el acuerdo. Exactamente, e inobjetable. Entonces Nozick dice, venga un momentico, ¿qué pasó acá que sea cuestionable? Usted a todo el mundo le repartió lo que quería repartirle. La gente hizo con lo que usted le dio lo que le vino en gana. Libremente, sin coerción, sin coacción, sin engaño. Podríamos decir en gracia y discusión incluso de una forma en la que todo el mundo deriva gran bienestar, porque resulta que esos 500,000 que fueron a ver a Wilt Chamberlain les fascina el baloncesto. Entonces salieron de ese espectáculo revigorizados, felices. Exacto. Dígame dónde está el problema. Pero es que si usted de verdad se toma en serio su teoría distributiva de la justicia, usted no puede permitir eso. Usted tiene que atravesarse, ya sea... E interferir, como usted muy bien lo dijo. Usted tiene que atravesarse... Interferir. Ya sea en las transacciones voluntarias o después de que hayan ocurrido, usted tiene que ir a despojar al señor Chamberlain. ¿Y con qué derecho? Claro. ¿Con qué derecho? Y fíjese el vínculo con el primer argumento, con el argumento positivo. El señor Chamberlain es dueño de sus talentos, es dueño de sí mismo. En consecuencia, es dueño de los frutos de su talento siempre y cuando no vulnere los derechos de nadie. Y si los demás voluntariamente dijeron, sí, señor, yo por su talento pago los 50 centavos, ¿usted con qué derecho le va a quitar al señor Chamberlain qué? El argumento de Wilt Chamberlain, que es muy famoso en la filosofía política contemporánea, lo que propone, como le decía, muy ingeniosamente, es decir que toda teoría distributiva de la justicia que se imagina algún patrón ideal en la distribución de las cosas, en nuestro ejemplo usamos uno de perfecta igualdad, pero evidentemente podría ser cualquier otro patrón. Claro. Cualquier teoría de esas características necesariamente
para realizarse en el mundo, para materializarse y sostenerse, tiene que recurrir a la permanente interferencia con la acción libre de las personas. Y entonces Nozick dice, venga, y el juego de esto no era buscar una forma de coexistencia en sociedad que honre la individual dignidad de cada quien, que honre la libertad de cada quien, que honre la propiedad que tiene sobre sí mismo. ¿No es ese pues el fin de la vida en sociedad? ¿No es ese el fin de la vida política? ¿No es ese el fin de la justicia? Y ahí, cree Nozick, pone absolutamente contra las cuerdas a la inmensa mayoría de teorías de la justicia, que son de carácter distributivo. Uh-huh. La de él es al muy amigo distinta, suyo, a John Rawls. como las de Rawls, exactamente. La de él es muy distinta. Él tiene una teoría que él llama en inglés The Entitlement Theory. En la traducción al español del Fondo de Cultura Económica la llaman la teoría de las pertenencias. Okay. Que en vez de juzgar si una distribución es justa en función del patrón, ¿sí?, de la foto que yo tomo, únicamente pondera la historia detrás de esa distribución. Si la distribución es igual, desigual, eso no importa en sí mismo, eso no tiene importancia. Lo que importa es si es el resultado de transacciones y adquisiciones libres y legítimas. Y si lo es, no hay nada que objetar. Sí, no importa cuán justa sea la distribución inicial. Lo que pasa es que acuérdese que para Nozick no hay tal cosa como distribución inicial. Lo que llamaríamos distribución inicial para Nozick es, venga, en el mundo, cuando los seres humanos aparecieron, las cosas no tenían dueño. Cuando los seres humanos aparecieron y se empezaron a apropiar de cosas, lo hicieron legítimamente, siempre y cuando no mediara la violencia. Y si esas cosas apropiadas las intercambian unos con otros de manera voluntaria, pues nada, lo que resulta es justo. Lo que resulta es justo y es inobjetable. Sí, yo le decía eso era porque cuando él le discute a Rawls o a los de la teoría de la justicia distributiva, dice, lo que ustedes hablan de la distribución inicial, ese concepto de justicia no importa porque inevitablemente va a cambiar si se permite, correcto, en efecto, que las personas tomen decisiones libres y voluntarias, como en este caso de cómo gastarse la plata. Correcto. ¿Cierto? Okay. Correcto. Entonces sí entendí ahí la idea, ¿no? El concepto de distribución inicial, digamos, es un concepto que se utiliza en el marco del argumento negativo, el argumento de Will Chamberlain, que es como decir, listo, señores, a ver, ustedes arranquen con la distribución que quieran, arranquen con la que se sueñan. Señor Marx, arranque recogiendo de todos según sus posibilidades y repartiéndole a todos según sus necesidades. Señor Rawls, usted cógela y póngala como quiera, fulano, usted también. Esa distribución inicial que a ustedes los haría tan felices porque les parece compatible con el patrón ideal de la justicia distributiva, esa distribución inicial no sobrevive a la actuación libre de los individuos. Usted deja que la gente actúe con libertad después de que usted les ha entregado la distribución perfecta y soñada y no le dura. No le va a durar. No le dura. Pues miren, en el argumento, en la primera escena, ya se interrumpió aquel modelo. Exactamente. Entonces, digamos que Nozick dice que la perversión de todas esas teorías distributivas de la justicia es que solamente son viables, como decíamos hace un momento, violentando permanentemente la libertad de los individuos. La libertad de pagarle a otro por cosas, de vender cosas, de hacer lo que hace uno, digamos, en la vida social común y ordinariamente en ejercicio de la propia libertad. Y eso es exactamente lo que en criterio ¿Qué es lo que el Estado mínimo debe hacer? Proteger a las personas. Claro, es más, es lo único... Y proteger la propiedad. Es lo único que justifica y hace necesario un Estado mínimo, y es a su vez el límite de lo que el Estado mínimo puede hacer y no puede hacer. Ahora, como siempre solemos hacer, tratamos de ofrecer de cada postura la argumentación más sólida posible, ¿no? Porque al contentor dialéctico en el ejercicio filosófico siempre hay que verlo en la luz más favorable, en su versión más fuerte. Pero eso no significa que no haya críticas a lo que propone Nozick. Y le voy a plantear 3 nomás.
Ok. Brevemente. La primera, que es muy interesante, es de gente que dice, venga, no, es que estamos de acuerdo en el concepto de la igualdad en la dignidad. Estamos de acuerdo en ese punto de partida kantiano. Pero la idea del self-ownership, de la propiedad sobre sí mismo, es la interpretación equivocada de esa igual dignidad. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. O mejor, esa noción de la propiedad aplicada a uno mismo no interpreta debidamente lo que significa gozar de dignidad. Y una mejor interpretación podría ser, por ejemplo, la idea republicana de la no dominación o de la autodeterminación. Una idea que excluiría ciertas formas de desigualdad incompatibles con la autodeterminación o la no dominación. Es una línea de objeción a Nozick y a los libertarios, es decir, que el concepto de autopropiedad o de poseerse a uno mismo, de hecho, no es la interpretación correcta de la igual dignidad. Esa es una línea de crítica. Una segunda línea muy importante interviene en el siguiente paso del argumento. Cuando Nozick con Locke pasa de la propiedad que usted tiene sobre sus talentos, aptitudes y su cuerpo a la propiedad que adquiere sobre los objetos del mundo. Como el ejemplo que poníamos de usted treparse una palmera y coger un coco, ¿cierto? Uh-huh. Sí. Y hay gente que dice, hombre, no tan así. Usted es dueño de sus talentos, sí, pero eso no significa que usted sea dueño de todos los frutos que se derivan de sus talentos. Porque esos talentos usted no se los merece, usted no se los ganó. Usted simplemente le tocaron en gracia. Y es el grupo de teóricos que piensa que las aptitudes y los talentos de las personas, desde el punto de vista de la teoría de la justicia, hacen parte de sus circunstancias más que de su esencia. ¿Por qué? Porque es que, así como usted no eligió nacer, usted tampoco hizo ningún mérito para tener las aptitudes que en efecto tiene. Y, análogamente, una persona que carece de ciertos talentos no carece de ellos porque no haya hecho méritos debidos para tenerlos. Es un mero accidente. Y hay muchos filósofos que dicen, oiga, mire, nosotros no podemos hacer del accidente de los talentos que una persona pueda tener o no tener justificación suficiente para que se sigan, digamos, las desigualdades en beneficios y oportunidades normalmente asociadas a los talentos. Es un argumento muy interesante. Y yo creo que hay mucha gente que tiene una intuición semejante, ¿sí? Que dice, sí, caramba, a ver, el señor Will Chamberlain de pronto entonces ahora resulta que tiene $250,000 en el bolsillo cuando el más rico de los ciudadanos de nuestra república igualitaria imaginada pues tiene $100. Uh-huh. Y la única razón por la cual el señor Will Chamberlain termina con 250,000, sí, es todas esas transacciones individuales y voluntarias que a Nozick le gusta destacar. Pero también es el hecho de que Chamberlain era un tipo talentoso desde que nació, tenía un talento natural. Se le abona que lo cultivó, lo desarrolló, pero una persona que careciera, por ejemplo, de su estatura, seguramente no habría sido tan exitoso en el baloncesto aunque tuviera la misma disciplina y persistencia. Sí. Entonces, ese tipo de argumento lo que señala es que hay una especie de arbitrariedad moral en el hecho de que la riqueza o la propiedad termine en manos de quien resulta ser más talentoso que otro, porque ese talento es de sí moralmente arbitrario, es decir, inmerecido. Ahora, Nozick tiene una respuesta también muy interesante y dice, oiga, pues bien, puede que los talentos sean moralmente arbitrarios, pero si la arbitrariedad moral no entendía en ese sentido, ¿cierto? En el sentido de que usted no ha hecho méritos para tenerlo, fuera un argumento tan potente, pues de hecho aplica a la existencia misma. ¿O es que acaso usted qué mérito hizo para nacer? Uh-huh. Ninguno. Entonces nos dice, mucho cuidado. Si usted empieza a erosionar la legitimidad de los talentos naturales de las personas como soporte de aquello que tienen o que pueden llegar a tener, si usted erosiona eso,
la cosa puede terminar muy peligrosamente rumbo a invalidar el peso moral de la existencia misma de las personas. Porque la existencia de las personas individuales es tan arbitraria y tan accidental y tan inmerecida como sus talentos. Un argumento también muy interesante. Y la tercera y última línea de crítica que le comparto para tener como la perspectiva completa de ese diálogo. Fíjese que un par de veces hemos señalado que en esa transición de la propiedad que uno tiene sobre sí mismo a la propiedad privada, e incluso en el ejemplo de la isla desierta, donde usted se hizo propietario de un coco que fue y cogió después de treparse una palmera, en todos esos ejemplos y argumentos, partimos del supuesto de que antes de que aparezca un ser humano que se apropie de las cosas no tienen dueño. ¿Cierto? Uh-huh. Bueno, ¿y por qué hemos de asumir eso? ¿Por qué no asumir que las cosas del mundo no es que no tengan dueño, sino que son, en su estado, entre comillas, natural, propiedad común de todos? Y si de pronto uno concibe las cosas del mundo como propiedad común de todos, pues no es verdad que un individuo apropia originalmente algo que no tenía ya dueño, sino que anteriormente, o antes del acto de posesión individual, la cosa era de todos. Todos éramos dueños en conjunto. Y hay algunos filósofos, sobre todo de orientación marxista, que han encontrado en esa premisa, ¿sí?, en esa premisa implícita de Nozick, de que el mundo no tiene dueño antes de que una persona individual se apropie de las cosas, una falacia, o al menos una presunción no argumentada. La presunción, repito, de que las cosas no tienen dueño hasta que un individuo particular se apropie de ellas. Y proponen algunos de estos filósofos, como G. Cohen, por ejemplo, que, bueno, de golpe, lo más correcto es pensar que antes del acto individual de apropiación hay una presuntiva propiedad colectiva. ¿Por qué no? Entonces ahí tiene usted tres formas de hacerle mella al raciocinio indudablemente muy potente de Nozick. Uno, cuestionando que la propiedad sobre uno mismo sea la debida interpretación de la igual dignidad de las personas. Otro, cuestionando que uno tenga derecho a los frutos de su talento por mucho que sea dueño de sus talentos. Uh-huh. Y un tercero, cuestionando la presunción de que las cosas no tienen dueño hasta que un individuo se apropie de ellos. Porque pues bien podría ser el caso que las cosas son posesión común antes del acto de apropiación individual, y eso cambia por completo la ecuación. ¿Le suena alguno? ¿Usted por dónde se iría? No me la ponga así tan difícil, pues tampoco, compañero. Digamos como más bien que entiendo las tres. Entiendo las tres, pero a mí no me meta usted en camisa 11 varas. Pero es verdad o es que usted quiere decir en cuál usted se siente más cómodo. No. Usted déjeme a mí quieto bueno. Aquí en mi... Bueno. Está buena la recocha, como dicen por ahí. Peor es meneallo, Sancho. Sí. No, pero qué bueno. Lo que usted dice es... La posición de Nozick es sólida. Como sólidas también son esas tres que usted me tiró. No sé cuántas más hay. Usted me dijo, le voy a tirar tres. Pues, asumo que hay más. Le tiré las tres. Ahorita le tengo una perla final guardada, le tiré esas tres. Pero lo que me parece interesante, pues por lo menos a mí, no sé usted qué piensa, Octi, es de pronto, digamos, con el libertarismo pasa una cosa. El que es libertario está enamorado de su teoría. Y los libertarios suelen ser personas, digamos, muy, muy recias y asiduas defensoras de esa visión, de su visión. Sí. Y el que no lo es le suena rarísima. Le suena extrañísima, le suena muy ajena esa especie de apología moral del capitalismo irrestricto, y de la primacía absoluta de los derechos individuales de propiedad, y a veces hay una cierta propensión a caricaturizar esa postura como una forma casi antimoral de ver la vida en sociedad. Pero, como siempre,
en filosofía, cuando uno hace el ejercicio de buscar el más plausible soporte de una visión determinada, uno suele encontrarse con argumentos más interesantes y más reveladores de lo que a veces se imagina. Y por eso me parecía tan interesante que le diéramos una pasada a estas tesis libertarias. Lo es. Y como nos estamos excediendo un poquito, déjeme y le suelto la perla. Sí. Hay una cosa que Nozick dice que yo sí creo que estorba mucho en la realización de la filosofía libertaria como un proyecto político concreto. ¿Se acuerda que cuando hablamos del argumento de Will Chamberlain decíamos que todos los teóricos de la justicia distributiva se concentran en un patrón, en una imagen, en un momento específico del tiempo y cómo se ve la distribución en ese momento, en la foto de la sociedad, ¿cierto? Sí. Y dijimos que Nozick, en cambio, dice no, la foto no importa, cuál sea el patrón no importa, lo único que interesa es la historia de cómo terminamos allí. ¿Ya? Sí. Y esa historia, para que la distribución que resulta sea legítima, tiene que ser una historia de adquisiciones originales legítimas y de transacciones legítimas, es decir, transacciones voluntarias, libres de coerción y coacción, ¿cierto? Ahora, evidentemente, la historia del mundo no es así. La historia del mundo es una historia de violencia y de despojo. Y por eso Nozick dice que toda teoría libertaria seria tiene que reconocerle un lugar especial a lo que él llama el principio de rectificación. Si hay una distribución que es resultado de transacciones ilegítimas en su historia, fíjese que de nuevo, no importa el patrón, no importa cómo se vea, lo que importa es cómo se originó. Sí. Pero si en efecto se funda o se origina en transacciones cuestionables o ilegítimas contrarias a todos estos principios de las transacciones voluntarias, de la acción libre y espontánea de los individuos, ahí sí hay que coger y rectificar la distribución. No en un acto estrictamente hablando de distribución, no es un acto distributivo, sino es un acto rectificatorio. ¿Y ahí quién rectifica es el Estado? Digamos que el Estado puede ser el agente rectificador. Sí. Pero la rectificación, concretamente, requeriría quitarle a los que hoy poseen, claro, fruto de transacciones ilegítimas en la historia de esa posesión, para devolverle a quienes han debido ser sus legítimos poseedores. Y como la historia real de las sociedades está plagada de todas y desde siempre, está plagada de transacciones ilegítimas, la gran paradoja es que el argumento moralmente más sólido en favor de un Estado mínimo, de materializarse en el mundo nuestro, en nuestra realidad concreta, de hecho tendría que ser un Estado bastante grande en el sentido de activo en ejercer lo que parecen ser redistribuciones, pero que en efecto son rectificaciones. ¿Usted se imagina lo que tendría que hacer uno para sentarse a resarcir todas las transacciones ilegítimas que han ocurrido en la historia de la distribución actual de la propiedad? Empiece por ahí, por el Museo Británico, y ahí se demora un ratico. Imagínese usted. Entonces, hay dentro de la teoría de Nozick un pequeño huequito que, si uno se lo toma muy en serio, es un gigante boquete. El boquete de la rectificación coherente con esa teoría de que las distribuciones de las cosas, la manera como la propiedad resulta estar distribuida en una sociedad, es justa en función de su historia. De conformidad con ese principio, tendría uno que hacer unas intervenciones. ¿Qué decía el man al respecto? ¿Cómo? ¿Qué decía el man al respecto de ese boquete? Pues digamos que tuvo la honestidad intelectual de reconocerlo. Es decir, mire, la verdad es que filosóficamente el único Estado legítimo es un Estado mínimo. Pero como el Estado mínimo tiene que ser un garante del principio de rectificación, también es verdad que si un Estado hoy quisiera ser legítimamente libertario, tendría que hacer bastante más que el Estado mínimo.
en aras de esa rectificación. Eso es lo que más me gusta a mí en la filosofía, hombre, compañero. No, el tipo en eso es intelectualmente muy, muy honesto. Y Sí. tal vez por eso, Octi, tal vez por el problema de la rectificación, yo creo que hay toda una vertiente casi temperamental en la filosofía libertaria que propende por la creación de nuevas comunidades, como por una especie de empezar de ceros, de construir legitimidad desde un principio, desde un momento fundacional, ahí sí. Y no es un accidente que, por ejemplo, haya habido tanto rico, raro, excéntrico, libertario gringo que haya soñado con inventarse una pequeña república en una isla abandonada que no reclama ningún país, o que quiere inventarse nuevas ciudades y nuevas comunidades pequeñas aquí y allá, porque es una forma de hacer, digamos, reset y decir, oiga, como el principio de rectificación es imposible de suplir, nos toca empezar de ceros, fundar una comunidad de ceros, pero que desde el principio honre esta noción del Estado mínimo y el soporte moral que en efecto tiene, al menos en la visión de Nozick, para ahí sí, digamos, vivir como corresponde de manera libertaria. Bueno, ahora sí apague y vámonos. Porque Pues, quedé contento. Usted pues, ahora me que tira nos por allá usted una perla, hermano, y me enreda y entonces ya me corta usted No, la felicidad. Ya no tengo más perlas. Pero póngase a averiguar y verá. De pronto ahí le aparece algún dato inútil pero divertido para el futuro con todos esos experimentos muy peculiares, muchos de ellos muy gringos, de ese tipo de comunidades utópicas que, como le digo, es todo un elemento casi temperamental de la tradición libertaria. Ahí está, pues. Y le voy a decir, esfuerzo. pues, que Nozick yo creo que sabía lo de Nikita y Chamberlain. Seguro. Claro. Y es que Era ahí un está, chiste interno ahí. claro, eso es una gran mamá de gallo que ahora vengo yo a valorar gracias a usted. Y Vea es que, usted, pues, no ¿qué más? me imaginé ¿qué más? yo, pues, me causó mucha gracia, pero no pensé que lo iba a... Yo, de hecho, pensé que hasta usted lo sabía. No tenía ni idea. Porque es que era muy curioso, es que es muy curioso. Entonces yo digo, de pronto en un ámbito académico eso pudo haber sido un chiste recurrente. No, pero un chiste el berraco, porque pues el Es muy argumento bueno. de Will Chamberlain es un argumento efectivamente contra visiones como el socialismo soviético, que Claro. es una encarnación de un principio de justicia distributiva del tipo que no se critica. Con ese argumento precisamente. O sea, que Will Chamberlain se prestó en vivo y en la pluma de Nozick para asestarle sendos golpes al socialismo soviético. Vea usted. Y ¿Quién lo habría tremendas imaginado? figuras del baloncesto, seguramente en su espectáculo. Oiga, compañero, muy bueno, le quedó muy bueno. Bueno. Usted sabe que yo al principio no le tenía mucha fe, pero me matriculé. Va, que vea. Para que Sí. vea. Y nos sacamos el clavo del libertarismo, por fin, de hacer Así el es. capítulo. Sí. Me parece que valió mucho la pena y a mí al menos me gustó mucho. Ojalá que le guste a nuestros queridos y eternamente 5 pelagatos. Y ya nos contarán los pelagatos argentinos si creen que los electores de Milei lo conciben como libertario o no. Ellos nos sacarán de la duda de su pregunta mejor de lo que podría De yo acuerdo. hacerlo. Y para quienes de pronto estaban esperando por alguna causa que nosotros analizáramos ese fenómeno, no es cuestión nuestra ni es oficio de este podcast de filosofía predecir escenarios de una u otra forma en ningún contexto. No nos conciernen y nos Eso interesa no es- mucho tampoco. Eso no es lo nuestro, exactamente. Un abrazo, compañeros. Nos vemos en 15 días con María Cristina. Sí, señor. Nos vemos pronto, Octi. Un abrazo. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.